la palabra del Señor. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por la lectura de tu palabra. Bendícenos y ayúdanos a entender tus verdades en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos preparado en esta tarde este sermón. Hemos querido llamarlo palabras de esperanza renovadas en Cristo, porque creemos que este pasaje es un pasaje que habla primeramente acerca de la esperanza temporal que iba a recibir Israel en medio de una situación que había sido profetizada para ellos. Pero además sabemos que este pasaje apunta a un descanso, apunta a una liberación, apunta a una intervención de Dios de forma definitiva y para siempre a través del supremo libertador que es Cristo Jesús. Por eso hemos llamado este sermón palabras de descanso, palabras de esperanza renovadas en Cristo. ¿Qué vamos a aprender en esta tarde? Hay una enseñanza. La enseñanza es que Dios nos libra de esclavitud y aflicciones definitivamente en la persona de Jesús. Dios nos libra de esclavitud y aflicciones ya definitivamente a través de la persona de Jesús. Y hoy vamos a estar hablando de este pasaje a través de un sermón que va a ser histórico longitudinal. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a usar la historia y vamos a ver algunas de estas cosas que longitudinalmente apuntan a Jesucristo. Vamos a ver cómo hay un cumplimiento parcial y un cumplimiento total en la persona de Jesús a través de estos pasajes. ¿Por qué? Porque creemos que esta era o es la voluntad de Dios. Creemos que para eso tenemos el Antiguo Testamento. Creemos que el Antiguo Testamento, como Jesús lo dijo en el camino a Maús y en muchas otras cosas, es un libro que apunta, que habla al cumplimiento de todas las promesas definitivamente en Cristo. Y todas estas historias, todas estas biografías, todos estos acontecimientos históricos tienen cumplimientos reales, históricos y parciales, pero son son una manera de señalar al establecimiento del reino de Dios, el establecimiento definitivo del reino de Dios. Estaremos analizando en este pasaje 4 verbos, vamos a estar viendo 4 verbos, 4 acciones que Dios va a tomar para liberar a Israel, pero son 4 acciones temporales, 4 acciones que
se cumplen para la historia de Israel, pero que además señalan acciones que Cristo Jesús va a hacer o ya hizo definitivamente en nuestras vidas. Vamos a ir a la Biblia y vamos a hablar un poco de la historia de este pasaje, porque al final del día es un sermón histórico longitudinal. Vamos a hablar de la historia. Ahora, ¿en qué contexto nos encontramos a la altura del capítulo 3 en el libro de Éxodo? Si nosotros hacemos un estudio del libro de Éxodo, nos vamos a dar cuenta que a la altura del capítulo 3 estamos prácticamente a punto de ver la batalla entre Dios y Faraón. Nosotros estábamos estudiando en la escuela dominical acerca de Génesis y estamos en la escuela dominical viendo cuando Israel es traído, cuando Jacob es traído y es dejado en la tierra de Gosén, cuando es traído para que permaneciera junto a Egipto y Dios preservar la vida del pueblo a través de José. Se le había dicho a Abraham que en un momento Israel iba a ir por 400 años, 430 años iba a estar esclavo en Egipto. Y cuando Israel llegó a Egipto, pues todas las cosas funcionaron de maravilla. Todo estaba establecido, ¿para qué? Para que Israel fuera preservado. Pero un tiempo después, ¿qué pasó? Un tiempo después muere el faraón. Un tiempo después, ¿qué pasa? Empieza la esclavitud, empieza Egipto a ver a Israel con malos ojos. Y comienza un gran problema, comienza una situación muy difícil relatada por un hombre que además es un hombre que viene de la familia, de la tribu de Leví, pero que además va a estar involucrado y además va a ser el autor humano inspirado por el Espíritu Santo para relatar los eventos de Israel primero en la batalla, después en el desierto, y él va a abarcar lo que nosotros llamamos Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces, estamos encontrados en el capítulo 1, 2 y 3, estamos viendo a un Israel que sus condiciones de vida cambiaron. Ahora Israel ya no es solamente un pueblo que se dedicaba ¿a qué? ¿A qué se dedicaba Israel? A las ovejas, ¿verdad? A los pastos. ¿Por qué nos quedamos en la tierra de Gosén? ¿Por qué? Había muy buen pasto en Gosén y ellos quedaron allí. ¿Y qué dijo Faraón acerca de esto? Le digo a José, hey, si encuentras de entre tus hombres gente capacitada, ponlo también sobre mis ganados y también sobre mis ovejas y que ellos lleven a pastar. Pero eso fue cambiando y Israel terminó siendo esclavo, terminó trabajando ¿en qué? En ladrillos. ¿Por qué? Porque Egipto era un pueblo que conquistaba, pero que además edificaba para esa conquista. Entonces Israel se encontró sin tierra, sin nombre, sin nadie que lo mirara, solo con la intervención de Dios, y aún sus raíces Egipto las estaba cambiando. Ya no estaba queriendo que Israel fuera a pastores de ovejas, sino que querían ¿qué? Querían que fuera esclavo. Y una cosa más, ¿qué pasó con Egipto? ¿Por qué temía Israel Egipto? A ver, ¿quién me lo dice? Por allá. ¿Por qué Egipto le tenía miedo a Israel? Estaban creciendo, crecían enormemente. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la orden que se dio? Matar, ¿verdad? Y entonces este muchacho fue echado a las aguas, se fue rescatado, Dios manejó todo esto y ahí llegamos al punto en el capítulo 3 donde este hombre empieza a tener una relación con Dios. Y vamos al capítulo 3, versículo 1 al 7, y ahí mismo empezamos a escuchar cómo Dios se le aparece
a este hombre, a Moisés, y se le aparece de una forma muy significativa. Se le aparece a través de un evento natural, pero que se distinguía por un aspecto muy interesante. O sea, que se quemara o que se incendiara una planta del desierto era algo común, ¿sí o no? Sí, porque había mucho calor, se encendían los arbustos porque era muy seco, pero el problema estaba en que había un arbusto que estaba encendido, pero ¿qué pasaba? No se consumía. Y eso llamó mucho la atención de Moisés. Y Moisés se dispuso a ir en busca de lo que él llamó una gran visión. Desde el principio él llamó esto es una gran visión. Y ahí recibe unas palabras. Ahí entonces es que Dios le dice, quita el calzado de tus pies, estás en un lugar santo y te voy a comunicar algo de lo que ha llegado a mí de mi pueblo. Y vamos a ir al versículo 7. Versículo 7. Dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y ese es el primer verbo que nosotros vamos a manejar. Esa es la primera palabra de esperanza que tiene un cumplimiento perfecto en Jesucristo, pero que tiene un cumplimiento parcial para Israel. En medio de un momento tan difícil de Israel, en medio de un momento donde estaba Israel prácticamente solo, entre comillas, dice que Dios se manifiesta y dice, yo he visto bien la aflicción de mi pueblo, le dice a Moisés. Ahora, lo interesante acá es que usa palabras, Dios, muy significativas para que Moisés no tuviera la duda de lo que estaba sucediendo. La palabra que usa es que Dios estaba mirando de una manera minuciosa, estaba atento totalmente. Cuando uso la palabra aflicción, esa palabra significa en el idioma original, estoy viendo cómo se derraman las lágrimas de la gente de mi pueblo. A ver, Juan, léeme 56:8. Por favor, aquí al micrófono para que se quede grabado. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tus redomas. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamaré. Ya vamos a dejarlo ahí. Fíjense lo que dice el Salmo 56:8. El Salmo 56:8 es muy interesante porque hace una declaración acerca del uso que Dios le da a las lágrimas de su pueblo. Dice el Salmo 56:8 que Dios hace dos cosas con las lágrimas de la gente de su pueblo. Una, los guarda en la redoma. Y dos, dice que las escribe en un libro. Ahora, te puedes preguntar, ¿pero qué significa la redoma? Bueno, déjame decirte algo. La redoma es un recipiente que usaban los hebreos, sobre todo los sacerdotes, para dentro de este recipiente, era un recipiente ancho, pero de boca muy estrecha. Ahí dentro se ponía el aceite de la unción, el aceite que se usaba para santificar. Ese aceite se echaba en ese lugar. Y la redoma era un recipiente que se guardaba con mucho cuidado, porque ese aceite no se podía derramar en cualquier lugar. Eso era muy preciado. Ahora dice el Salmo 56:8 que Dios hace eso con las lágrimas de su pueblo. Las lágrimas que has derramado y las lágrimas que todavía te faltan por derramar, Dios las va a guardar en la redoma suya. Dios se le aparece a Moisés y le dice, se le presenta a Moisés y le dice, hey, estoy viendo la aflicción de mi pueblo. O sea, mi pueblo está afligido, mi pueblo está derramando lágrimas
pero yo estoy atesorando todas esas lágrimas. Sin embargo, también hay un pasaje acá, que ahora mismo lo quiero encontrar, donde se hablan de las bendiciones finales, porque lo que quiero mostrarle a ustedes es que Apocalipsis, igual que Éxodo e igual que Deuteronomio, hacen dos cosas. Primero, hablan de las cosas buenas de la bendición, para las bendiciones para los que creen en Jesús, y las maldiciones, las cosas para los que no creen. Entonces, cuando haces un estudio de Éxodo y Deuteronomio, encuentras lo mismo. Dios le dice al pueblo de Israel: si tú crees, estas cosas buenas van a pasar contigo; si tú no crees, estas maldiciones te van a alcanzar. Pero dice la Biblia que Dios está atesorando nuestras lágrimas. Lo dice en el Salmo 56:8, y también en Apocalipsis dice que además de ser echado al lago de fuego y azufre, si vamos al versículo 4, léemelo ahí un momentico, mi hermano. Si vamos al versículo 4, amén, amén. Encontramos la contraparte de este versículo. Fíjense, si usted estudia y compara Apocalipsis con Deuteronomio y Éxodo, usted se da cuenta que al principio, desde la ley, Dios dice: estas bendiciones perseguirán a los que obedezcan y a los que sean mi pueblo, y estas maldiciones no. Y estas maldiciones serán para los que no obedezcan. En Apocalipsis es lo mismo. Apocalipsis dice: para los que no obedezcan va a haber lágrimas, anterior, va a haber fuego y azufre, va a haber destrucción, pero para los que sí obedezcan va a pasar algo. Dios va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos. O sea, Dios va a secar las lágrimas. Eso es lo que significa enjugar. O sea, no es que va a echarnos las lágrimas en la cara, no, sino que nos va a secar las lágrimas. O sea, el cumplimiento definitivo para el pueblo de Dios es que aquellas lágrimas que Dios ha visto que tú has derramado y que se han derramado en el transcurso de tu vida, Dios las tiene en cuenta, y un día, en el tiempo final, Él va a secar tus ojos de esas lágrimas. Y dice también la Biblia: no va a haber más llanto, no más clamor, no más enfermedades, todo va a estar bien, porque estaremos con Él para siempre. Ahora, ¿qué es lo que estamos estudiando acá? Estamos estudiando cómo Dios nos libra de esclavitud y aflicciones definitivamente en Cristo. Y lo hace, ¿por qué? Porque Él está atento a todas las situaciones de nuestra vida. Parcialmente estaba atento en Israel. Y cuando digo parcial es porque esta promesa parcialmente la podemos ver su cumplimiento en Israel. Dios estaba mirando a Israel, que estaba sufriendo, pero longitudinalmente Dios está prometiendo que eso que está haciendo con Israel lo va a hacer para todo su pueblo definitivamente al final de los tiempos. Así que, ¿qué estoy aprendiendo hoy? Que Dios atiende mis aflicciones y mis lágrimas en todo momento. Cuando tú salgas de este lugar y alguien te pregunte: ¿qué aprendimos hoy en la iglesia? Aprendimos que Dios nos consuela, que Dios nos libera definitivamente en Cristo, porque lo que está haciendo con Israel en el Antiguo Testamento lo va a hacer a través de Cristo definitivamente para con nosotros al final de los tiempos. Y veamos que está haciendo más. Dice ahí: he visto la aflicción de mi pueblo. Pero si avanzo un poquito en ese versículo, dice que Dios está haciendo más. Dice: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído, ¿qué cosa? Su clamor. Es algo interesante, porque no solamente Dios estaba mirando, estaba atendiendo la situación, sino que también estaba escuchando lo que ellos estaban sufriendo, lo que ellos clamaban. En Cristo nuestras aflicciones
nuestras aflicciones son escuchadas. Israel era atendido directamente por Dios a través de Moisés cuando sus lágrimas, cuando sus sufrimientos se expresaban como un clamor delante de Dios. Y miren, es interesante porque ahí dice que no solamente Él está mirando, sino que también está, ¿qué cosa? Escuchando. O sea, que la imagen que Moisés le da a Israel es la imagen de alguien que está compartiendo con ellos lo que está pasando. Y esa es la misma imagen que Jesús nos comparte a nosotros ahora que somos su pueblo. Por ejemplo, el viernes nosotros estudiábamos un pasaje y mencionó Aureliano la conversión de Pablo, ¿verdad? ¿Viste tú que lo mencionaste, Aureliano? Y estábamos hablando de cómo reaccionó Pablo. Pablo, cuando tuvo un encuentro con el Señor, dijo, ¿quién eres? ¿Y qué más dijo? ¿Y qué quieres que yo haga? Pero lo interesante es que Pablo perseguía a los cristianos. Y Jesús se le presentó y le dijo, yo soy a quien tú persigues. O sea, nuevamente vemos que Jesús tomó nuestro lugar cuando se enfrenta con el apóstol Pablo, que en ese momento era Saulo. Él vuelve a decirle a Saulo, Saulo, yo siempre voy a estar en el lugar de mi pueblo. Y esa es la intención acá en este pasaje. Cuando Moisés está escribiendo a Israel, está escribiendo lo que estaba pasando con Egipto, Moisés les está diciendo, hey, Dios los está mirando y los está escuchando a causa del clamor que ustedes están teniendo. Ustedes no pueden tener miedo, tienen que estar tranquilos. Dios está al tanto de todo. Y la palabra es interesante ahí cuando dice, he oído su clamor, porque lo que quiere decir la palabra realmente en el hebreo es que Él está escuchando día y noche continuamente el clamor de Israel. Déjame decirte, uno de los grandes problemas que tenemos hoy es que la gente no quiere escuchar. La gente no entra en razón. Tenemos una opinión y creemos que esa es la verdad absoluta. No oyes razones, ¿verdad? O sea, uno te dice, hey, mira lo que la Biblia dice aquí. No, pero yo tengo mi opinión. No, pero lo que dice la Biblia es más importante. No, pero a mí me enseñaron, no, la Biblia dice esto. ¿Cierto o no? Cuando eso dice la Biblia, nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios. Y tenemos que escuchar la palabra de Dios en todos los órdenes. Pero hoy, como nunca antes, la gente está cerrando sus oídos. Solo quieren ver y escuchar las cosas que convienen a su persona, pero no lo que la Biblia enseña. Pero sin embargo, dice la Biblia que Israel tenía una bendición, tenía un Dios que oía y escuchaba continuamente sus clamores. Cada vez que yo he aconsejado matrimonios, una de las cosas que generalmente saltan a la vista es que no hay comunicación, porque la comunicación es muy importante. Hay muchos matrimonios que sufren y se rompen por cosas tremendas, pero todo el problema comenzó con la comunicación. No había comunicación. Bueno, aquí Israel, Moisés le está diciendo a Israel, Israel, hay comunicación, porque ustedes están clamando, pero Dios está escuchando. Ahora, ¿qué me enseña eso para hoy? Hermano, hoy tú puedes estar pasando por una aflicción. Hoy tú puedes estar pasando por un problema. Déjame decirte algo. Tú tienes a un Cristo Jesús que tomó tu lugar en la cruz, que está atento a tus pasos y escuchando tu clamor diariamente. Necesitamos clamar a Dios. Necesitamos hablar con Dios. Dios quiere manifestarse
en nuestras vidas. Miren, muchas veces queremos que Dios nos envíe una voz del cielo para escucharla. Pero déjenme decirle algo, en nuestras manos tenemos la voz de Dios, que es la Biblia, y no queremos escucharla. En nuestras manos tenemos la palabra de Dios y no queremos escucharla. Veamos un poco más. Dice, Dios ha visto tu aflicción, Dios ha oído tu clamor, Israel, Dios ha conocido, ¿qué cosa? Sus angustias. Y esta palabra todavía es un poco más personal. Fíjense, no solamente Dios está mirando las angustias, no solamente Dios está escuchando las angustias, también le dice Moisés a Israel, Dios conoce tus angustias. La palabra conocer es un término que ha sufrido cambios en la escritura y se usa de 1000 maneras. Es una palabra hebrea, yadá, que se usa en Génesis 4.1. ¿Alguien puede buscar Génesis 4.1, por favor? A ver, Génesis 4.1. ¿Me lo puede leer acá? Rapidito. Génesis 4.1. ¿Quién lo tiene? A ver, Ariel, ¿lo tienes tú? A ver, Juan, Génesis 4.1. Léemelo ahí. Génesis 4.1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ok. Miren, la palabra conoció en ese contexto significa que ellos tuvieron una relación íntima, la cual floreció, la cual trajo como consecuencia, ¿qué cosa? Un hijo. Es una palabra que se usaba para decir, vamos a decir, lo más decentemente posible, que una pareja había tenido relaciones para tener un hijo. Se conocieron, ¿verdad? Ahora, lo interesante acá es que el mismo que escribió Génesis, que es Moisés, vuelve a usar la palabra ahora, pero la usa en un sentido diferente en Éxodo 3, versículo 7, cuando dice, y él ha conocido, ¿qué cosa? Él ha conocido tu angustia. O sea, lo que está queriendo decir la Biblia ahí en hebreo es que Dios para ellos no fue un espectador, sino que a través de Israel, Dios sufrió lo que Israel estaba sufriendo. Él conoció de cerca el sufrimiento, lo vio, lo experimentó, él vio, escuchó, conoció. Dios tenía un amor tan profundo por Israel, tenía una comunión tan estrecha, amaba tanto a Israel, que las cosas que Israel estaban sufriendo le dolían a Dios. Eso es lo que está queriendo decir, que también le dolían a Dios. Ahora, en un cumplimiento parcial, encontramos que Dios va a liberar a Israel, ¿de quién? De los egipcios. Pero Dios, que ha amado tanto a su pueblo, llegó al punto de enviar ¿a quién? A su propio hijo, para no solamente ver, escuchar el clamor, sino también tomar el lugar de los que sufren y sufrir por ellos y venir a la cruz. Por eso la Biblia dice en Romanos 28 que los que antes conoció también los predestinó, y dice también que a esos salvó, justificó y llevó a la gloria. Y fíjense, usa la palabra a los que antes conoció. O sea, Dios siempre ha querido tener una relación estrecha con su pueblo, para que su pueblo sea liberado, para que su pueblo sea bendecido a través de él. Y esas son tres cosas que hemos aprendido hasta el momento. Dios quiere que tú y yo seamos libres, que seamos librados de todo tipo de esclavitud. Y quizás tú ahora estás pensando y dices,
Bueno, pero yo no me siento esclavo. Bueno, depende, porque muchas veces lo que menos pensamos se convierte en un yugo para nosotros. Y déjeme decirle, yo conozco a más de uno que se ha convertido en esclavo de un cheque, a más de uno que se ha convertido en esclavo de un estándar de vida, a más de uno que se ha convertido en esclavo de una sustancia, a más de uno que se ha convertido en esclavo de un grupo de personas y del nivel de vida que llevan esas personas. He conocido más que eso. Entonces, mucho cuidado. Dios quiere sacarnos de esas esclavitudes. Dios quiere sacarnos de esos vicios. Ahora, ¿de qué manera lo va a hacer? Entregándose Él por nosotros. Dios ha visto nuestras aflicciones, Dios ha escuchado nuestras aflicciones, ha conocido nuestras angustias y dice el versículo 8 de Éxodo 3, por eso quiero librarlos. Vamos a ir al versículo número 8 y miren lo que dice la Biblia. Y he descendido para librarlos de la mano ¿de quién? De los egipcios. Ahora, preguntémonos por un momento. ¿De qué forma descendió Dios para liberar a Israel? Porque la Biblia dice que Él descendió para liberar. ¿De qué manera descendió Dios? A ver, alguien que se atreva. ¿De qué manera descendió? ¿Vino corporalmente? ¿Cómo? Usando a Moisés, mostrándose a través de Moisés, mostrándose a través de imágenes, pudiéramos decir, que Dios permitió, como por ejemplo mostró su gloria, como mostró una columna de fuego, una columna de nube, como permitió a Moisés a través de su poder para que Moisés abriera el mar rojo. Dios libró a Israel batallando ¿con quién? Contra Faraón. Es interesante esto porque muchas veces nosotros pensamos que Dios batalló con Faraón. La Biblia no dice eso. Si nosotros vamos a Romanos nos enteramos de lo que Dios hizo con Faraón. Dios lo que hizo fue confirmar la decisión que Faraón tomó. ¿Cómo dice la Biblia? E endureció su corazón. Que en griego significa que esa decisión que Faraón había tomado de no dejar ir al pueblo, Dios la confirmó. Dijo, esto es lo que tienes que hacer. Pero nunca batalló contra Faraón. ¿Creen ustedes que Faraón podía combatir con Dios? No. La batalla de Dios fue contra los ídolos de Egipto. Y ahí están todas las plagas. Ahí Faraón pensaba que el Nilo era un dios. Y en menos de un suspiro que hizo Dios, se lo convirtió en sangre. El Faraón pensaba que la rana era un dios. En menos de un minuto que hizo Dios, le llenó todo aquello de rana hasta que se asqueó de la rana a Faraón. Faraón pensó que él era un dios. ¿Y Dios qué hizo? Mató al primogénito para que viera que no había poder en contra de Dios. Pero Dios nunca batalló contra Faraón. Si Dios hubiera batallado contra Faraón, miren, vayan al pasaje de Jacob cuando luchó contra el ángel en Peniel. ¿Cómo fue que terminó aquello? Dice que cuando rayaba el alba, ¿qué hizo? Tocó el muslo y dislocó la cadera. ¿Y lo dejó lisiado para qué? Para siempre. Imagínense si Dios hubiera luchado contra Faraón. No, Dios luchó contra los falsos ídolos de Egipto. Y Dios derrumbó toda la idolatría que Egipto tenía a los ojos de Israel. Dios la derrumbó y la destruyó. Y estableció entre Israel el principio del reino que corre sobre toda la Biblia. Ahora, ¿qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido que sufrimiento, pruebas, dolores no son algo que Dios desconozca. Tus lágrimas y mis lágrimas, Dios las está atesorando.
Y un día, Él mismo, ¿qué va a hacer según Apocalipsis 4? Va a secar nuestras lágrimas. Y aquellos que no amaron a Dios, según el versículo 18, ¿para dónde van a estar? Para el lago de fuego. Ahora, ¿qué más hemos aprendido? Hemos aprendido que además de ver nuestras angustias, de escuchar nuestras angustias, de participar de nuestras angustias, ha descendido ¿para qué? Para librarnos. Dios libró a Israel momentáneamente, parcialmente, lo sacó de Egipto con la fuerza de su poder. Pero Dios nos ha librado definitivamente del poder del maligno. ¿En quién? En Cristo Jesús. Nosotros hoy todos los que amamos a Dios somos libres en Jesucristo. Podemos gozar y vivir la libertad de Cristo Jesús. Déjeme decirle algo. Ahí cuando la Biblia dice en el versículo 8, he descendido para librarlos de mano de Egipto, es una frase muy interesante en hebreo, porque dice, la frase lo que significa es que no solamente vio, oyó y experimentó, sino que también se personificó, se dejó ver, estuvo presente para él mismo arrebatar de mano de los egipcios a Israel. Y ahí está. No solamente se hizo columna de fuego, no solamente columna de humo, sino que también terminó con la vida de ¿quién? De los primogénitos. Conclusión, hoy tenemos libertad en Cristo. La Biblia dice en Juan 8:36, así que si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Podemos darnos cuenta que la esperanza para el que tiene a Dios es una esperanza con fundamento. Todo el que ama a Dios y ha derramado una lágrima, serán sus ojos secados por el mismo Dios. Todos aquellos que aman a Dios tienen la esperanza de que Dios oiga, vea, escuche, conozca sus angustias y personalmente lo libre. Hoy puede ser un día de salvación para cualquier persona que esté en este lugar. Si hay alguna persona en este lugar hoy que siente que ha derramado muchas lágrimas, que siente que ha sufrido, que siente que necesita a Dios, yo te invito a que abras tu corazón a Jesucristo. Yo te invito a que abras tu corazón para que Jesucristo sea el Dios tuyo y el Señor de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque así como Dios libró a Israel de las manos de los egipcios en el Antiguo Testamento, hoy la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento, para nosotros hoy, en Juan 8, versículo 36, que si el Hijo te libertara, serás verdaderamente libre. Y si alguno de los que estamos acá, o si todos los que estamos acá, ya somos cristianos, te invito a disfrutar de la libertad en Cristo. ¿Saben qué es la libertad en Cristo? El gozo de servirle para su gloria. Así que todos los que quieran servir para su gloria a Jesucristo, hoy están invitados. ¿Por qué podemos hacerlo? Porque el Hijo nos ha hecho verdaderamente libres. Nos ponemos en pie para orar, hermanos, y terminar en esta tarde esta parte, y después vamos a tener nuestro tiempo de cena para el Señor. Padre, gracias te damos, porque sabemos que tú nos has liberado. En Israel hemos visto cómo, Señor, viste sus lágrimas. Hemos visto, Señor, cómo escuchaste sus clamores. Hemos visto cómo conociste sus dolores y vimos cómo descendiste para librarlos. Sin embargo, Dios,
has preparado para este tiempo algo mucho más excelente. Habiendo escuchado los clamores de tu iglesia, habiendo visto los dolores de tu iglesia y habiendo participado de las pruebas y dolores de tu iglesia, has descendido para librarnos. Señor, te ruego que nosotros podamos vivir en tu libertad y que vivamos para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.